Corría el mes de enero de 1734 cuando el capitán Jerónimo Montero de Nuestra Señora del Pilar hacía una parada técnica de avituallamiento en la misión de San José del Cabo, como bien reflejó el jesuita Ignacio Tirs años después en esta imagen que tienen en pantalla. Esta referencia al galeón de Manila en las costas de las Californias también la recoge el cronista Miguel del Barco, haciendo alusión al intercambio de víveres tan necesario para el avituallamiento como intercambio con estos productos asiáticos que venían en las bodegas del galeón. Quién sabe si también vinieron estas otras mujeres representadas por Ignacio Tis. Lo que sí está claro es que esta historia está narrada por las profesoras Lucila León y Norma Cruz, que junto con otros docentes e investigadores como la profesora Guadalupe Romero, la profesora Chen Chen Feng, Inmaculada Alba, María Espelana Camacho, Teresa Suárez Molina, el profesor Pedro Luengo y el profesor Jorge Mojarro, intentan hacer un abanico de mujeres que aparecen no solamente en este galeón de Manila, sino vinculadas de una u otra manera al archipiélago de las Islas Filipinas. Lo que vamos a hablar a continuación en esta charla será, por tanto, de la presencia femenina en Filipinas, de esas mujeres en el contexto del galeón de Manila y a posteriori de algunas mercancías vinculadas a ellas. Lo que está claro es que estamos aquí en este momento hablando de esta presencia femenina en Filipinas por la conmemoración de la primera circunnavegación mundial promovida, como bien saben, por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que va a ser el que culmine esta expedición, iniciada por Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, junto con el cronista Antonio Pigafetta y toda la tripulación, el 10 de agosto de 1519, y culminada por la tripulación muy mermada y el propio Juan Sebastián Elcano el 8 de septiembre de 1522. En esta primera narración o relación del primer viaje en torno al mundo que hace afortunadamente Antonio Pigafetta, tenemos la primera referencia a las mujeres que se van encontrando en las distintas paradas de este trayecto. Hablando principalmente de las mujeres, dice así: sus mujeres van vestidas de tela de árbol desde la cintura hacia abajo, con los cabellos negros hasta la tierra, dice, tienen horadadas las orejas y llenas de oro. Por tanto, nos encontramos ante la primera referencia femenina en este ámbito de la llegada de los castellanos al archipiélago, porque desgraciadamente no nos quedan muchas o casi ninguna crónicas nativas para estudiar cómo ellos nos vieron cuando llegaban los españoles a las costas del archipiélago. Afortunadamente no va a ser la única crónica interesante para estudiar estos aspectos en femenino, sino que aparece el Códice de Manila o el Códice Boxer, publicado aproximadamente en el año 1590 y recientemente editado tanto por una editorial filipina a manos del profesor Isaac Donoso para la transcripción del documento, como por esta otra obra editada por la Universidad de Barcelona de mano de Manel Oller y Jean-Paul Rubies. Lo que está claro que este Códice de Manila, o también llamado Códice Boxer por la persona que lo encontró y que lo investigó en un primer momento, aparece información relativa a los tipos del país, no solamente de Filipinas y de Guam, sino de un amplio espectro del sudeste asiático, como por ejemplo las costas de Champa y Vietnam, el norte de Taiwán, de Japón, incluso de China. En un desplegable de este excelente manuscrito que ustedes pueden consultar por cortesía de la Lilly Library en Indiana University, que está digitalizado, aquí aparece, como les comentaba en este desplegable, la llegada del galeón de Acapulco a las Islas de los Ladrones,
y cómo nos encontramos con las referencias a lo que los chamorros o la población de Guam en este caso. Hablaba Brocita, dice, no visten así hombres como mujeres, género de ropa ni otra cosa alguna, ni cubren parte ninguna de su cuerpo, sino como nacen andan, como pueden ver perfectamente en la imagen. Pero ciñéndonos al ámbito de Filipinas, aparecen representados, por ejemplo, a la izquierda esta India Kagayana, o por ejemplo aquí esta pareja de Visayas, pero no es las únicas referencias al archipiélago de Filipinas, sino que también tenemos esta representación de los naturales, o también conocidos como tagalos, que están ornamentados con una gran cantidad de joyas de oro que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestras investigaciones una y otra vez en los libros de soborno de estos galeones, en los que se encuentran cadenas de oro de hasta incluso 20 vueltas, ¿no? Así que es muy interesante el estudio y la comparación de las piezas halladas en las bodegas de los galeones junto con este fabuloso manuscrito del Códice Boxe. También aparecen representados otros tipos, otras parejas que conviven en el archipiélago de Filipinas, como pueden ser los sangleyes en este lado y los japoneses en este otro. Y antes de iniciar ese proceso de estudio de cuáles fueron las mujeres que integraban esta ruta transpacífica del Galeón de Manila, nos vamos a parar a reflexionar de cuáles fueron las mujeres que habitaban en esa ciudad que, como bien saben, funda Miguel López de Legazpi en 1571 tras la llegada en 1565 del famosísimo Galeón de Manila. Aquí tienen una de las primeras representaciones de la ciudad de Manila, una ciudad, como están viendo, amurallada. Todo este recinto amurallado se conoce como intramuros. Hoy en día, a pesar de todas las circunstancias que han acontecido, en la ciudad de Manila sigue relativamente intacto, y extramuros en esta ocasión aparece lo que se conoce como el Parián de Manila, que va a ser un espacio para comercio y alojamiento de la población china o de estos sangleyes de Manila. Esto es la tapa de un arcón de madera que se sitúa cronológicamente de 1600 a 1699 y está custodiada en el Museo José Luis Bello González de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Pues bien, en esta ciudad de Manila, ¿cuáles fueron las mujeres que destacaron? ¿Quiénes estaban ya allí? Obviamente, como se pueden imaginar, estas mujeres llegaron en un momento determinado con los primeros viajes del galeón, con estos castellanos, con sus maridos, y muchas de ellas, como hablaremos a lo largo de la sesión, enviudaron. Algunas se quedaron y dirigieron las encomiendas de sus maridos, incluso algunas se volvieron a casar y esos seguían gestionando esas encomiendas de su primer marido. Por ejemplo, tenemos el caso de el gobernador de Filipinas durante el periodo de 1572 a 1575, Guido de la Bezares, quien había contraído matrimonio con Inés Álvarez de Gibraleón, que le sobrevivió y permaneció en Manila como titular de las encomiendas de su difunto marido. O por ejemplo como Leonor Montero, viuda del capitán Hernando Pacho de Guevara, encomendera de Maubuán y Gumaca en 1638. Son muchísimas las mujeres que encontramos escudriñando entre los documentos que se hicieron cargo de las labores o de los oficios de sus maridos una vez que llegaron al archipiélago y enviudaron, puesto que sus esposos tenían negocios pues o bien en el galeón o bien en otros oficios de la ciudad de Manila. Lo que está claro es que las mujeres tomaron las riendas y iniciaron proyectos bastante interesantes en las haciendas de todo el archipiélago de Filipinas.
Pero no eran las únicas estas viudas o encomenderas que comenzaron a establecerse o bien acompañadas por algún segundo marido o bien solas de manera independiente para relanzar la economía familiar, porque estaba obviamente muy mermada. También aparecen representadas en esta ciudad de Manila las religiosas. Estas religiosas van a ser las encargadas de fundar los primeros conventos y los primeros beaterios de la capital del archipiélago. Es un tema ya trabajado ampliamente por la profesora Marta Manchado de la Universidad de Córdoba y la profesora Ivette Camacho de Filipinas. Y en este caso tendríamos que pararnos en el estudio de el primer convento femenino de Filipinas y de todo el Extremo Oriente, que sería el fundado por Sor Jerónima de la Fuente, o más conocida como Sor Jerónima de la Asunción, que funda el convento de Santa Clara de Manila en 1621. Aquí tienen para ilustrar esto que les estoy contando, esta imagen del álbum de José Norato Lozano, aunque obviamente son fechas posteriores, pero de la Madre Jerónima de la Fuente hablaremos a posteriori, puesto que fue una de nuestras viajeras ilustres en el galeón de Manila. Lo que está claro es que no fue la única, abrió camino sobre todo para, teniendo en cuenta que este convento de Santa Clara, que les mencionaba, estaba destinado principalmente a mujeres castellanas, a viudas, y no estaba abierto, no estaba permitido para las nativas o las indias tagalas, como también se le conoce. Así pues, en este orden de cosas, va a ser ya la Madre Ignacia del Espíritu la que funda el Beaterio de la Compañía de Jesús, o también conocido más tarde como Congregación de las Religiosas de la Virgen María, la que años más tarde, concretamente en 1684, fundará este beaterio, el primer beaterio de mujeres filipinas. El beaterio era una institución, en un principio una institución religiosa, pero pronto se dieron cuenta que tenía que tener un carácter educativo. En este caso concretamente fue un beaterio abierto para las mujeres filipinas, y el cronista Pedro Murillo Velarde la menciona o habla de ella en estos términos. Dice: mortificada, paciente, devota, espiritual, celosa del bien y de las almas. Así que también dejó huella en el archipiélago filipino esta religiosa, la Madre Ignacia del Espíritu. Tenemos algunos otros casos que no nos han llegado prácticamente ninguna referencia. En el caso anterior que les mencionaba, en este beaterio de la Compañía de Jesús, sí recientemente lo han rehabilitado, restaurado el edificio para uso museístico. Y luego este otro beaterio de Santa Catalina, fundado por las monjas dominicas en el año 1696, es un beaterio que realmente no nos queda constancia, se destruyó. Como bien saben, Manila fue una de las ciudades, la segunda ciudad tras Polonia más destruida en la Segunda Guerra Mundial, y lo único que nos queda es esa referencia de dónde estuvo este beaterio de Santa Catalina por la calle Beaterio, ¿no? En la zona de intramuros. No nos queda mucho más a nivel de el edificio en pie, me refiero. Pero antes de adentrarnos en las fabulosas crónicas de la ruta transpacífica, sí que cabría mencionar algunas historias singulares que acontecieron en la ciudad de Manila en este momento, una vez que ya era evidente y palpable la presencia de los castellanos junto con sus mujeres en la ciudad de Manila. Este es el caso de la hija de Antonio de Morgan. Saben que Antonio de Morgan va a ser el encargado de redactar esta obra que tienen aquí en su imagen de sucesos de las Islas Filipinas en el año 1609, tras dejar su cargo como oidor de las islas antes de pasar por Nueva España y finalmente
como gobernador de Quito. El caso es que se fue con su mujer, por supuesto, y con algunos de sus hijos mayores, incluido Juliana de Morga, quien en los primeros días, dice la crónica, que la podemos encontrar en el Archivo General de Indias, esta información sobre el casamiento de doña Juliana de Morga, hija del doctor don Antonio de Morga, contra la voluntad de su padre. Está fechado, como ven, en una época muy temprana, 1602, porque, como les digo, la familia Morga llegó al archipiélago en el año 1594. Pues bien, cuando Juliana de Morga llega con sus padres, en los primeros días del mes de junio de 1602, dice, huyó en Manila de la casa de sus padres para contraer matrimonio con Juan Alonso de Mújica, que por aquel entonces era capitán de la provincia de Pampanga en Filipinas. En esta documentación que aparece en el Archivo General de Indias es mucho más específica. Luego la retoma, la recoge Retana, la recoge la propia obra de Morga y dice algunos párrafos algo tan curioso como esto, ¿no? Dice, una vez que se enteraron los padres, comentan en la documentación de archivo, comenta, dice, la castigaron dándoles ambos a dos una vuelta de bofetones y muchos azotes con una disciplina, y con unas tijeras le cortaron todo el cabello que tenía. Juliana, obviamente, después de ese castigo, decidió esa misma noche escapar de casa atando unas tiras de sábana desde el balcón y corrió a la casa de su pareja. Cuando Morgan fue avisado, se dirigió a la casa del relator donde estaba su hija, donde se había refugiado, un poco recriminando que custodiaran y que escondieran a su hija. En este momento se queda hasta que aparece el prometido porque no estaba en la casa, y después de las protestas de Morgan no sirvieron para nada porque el propio gobernador la casa escondida, digamos, en contra de la voluntad de Morgan y de su familia. A partir de ese momento el padre y la madre, la familia, la rechazó de por vida y ya no se volvieron a ver. Pero no fue la única historia singular de este momento de la primera presencia de los españoles en el archipiélago. Hay otras historias de adulterio que no es la única, porque estas historias son bastante comunes en la documentación. Es, por ejemplo, la historia de cómo el gobernador Alonso Fajardo de Tenza, gobernador de las Islas Filipinas de 1618 a 1624, cómo asesina brutalmente a su mujer adúltera, algo que luego no le costó ninguna penalización. Este asunto, además de aparecer en la documentación, como ven en imagen, por ejemplo, en esta carta que Alonso Fajardo le escribe explicándoselo al monarca en el Archivo General de Indias, ha sido un asunto ya abordado por otros investigadores, como por ejemplo por Carlos Villoria Prieto. Cuando el gobernador Alonso Fajardo sorprende a los amantes la noche del 12 de mayo de 1621, dice la cita, dice, narrándola un poco en esta carta, dice, habiendo muerto a los dos dichos que me ofendieron y herido de muerte a la dicha mujer y suspendido el acabarla hasta que se confesase, los dejé a todos tres muertos, saliendo yo herido de una estocada en la mano derecha. Y añade en esta carta, que no tiene desperdicio, dice, procuré la venganza y satisfacción que el dolor, sentimiento y honra me obligaron. Por todo esto, insisto, que aconteció en mayo de 1621, no tuvo pena alguna. De hecho, aunque pidió volver a España, no se lo permitieron, pero murió a los pocos años. Pues bien, este preámbulo un poco para incidir en las historias peculiares que aparecen en esta ruta transpacífica del Galeón de Manila. Esta ruta que cruzó y conectó la carrera de Indias con Asia, es decir, el virreinato de Nueva España junto con la península,
con el archipiélago de Filipinas en un primer momento, aunque saben que era una ruta complementaria de el otro itinerario fomentado y promovido por los portugueses, ¿no? De ese itinerario de la carrera de India. Pues bien, esta ruta transpacífica del galeón de Acapulco, nao de China o galeón de Manila, promovida por Miguel de Legazpi en 1565, finalizada en 1815, con la colaboración, por supuesto, de Andrés de Urdaneta, que va a ser quien encuentre esa vuelta directa desde el archipiélago de Filipinas hasta el virreinato de Nueva España. Se ha estudiado desde muchas perspectivas, es decir, esta ruta transpacífica se ha estudiado desde el ámbito económico, desde el ámbito social, desde el ámbito histórico, incluso desde el ámbito artístico, que es un poco a lo que yo me dedico, pero hasta ahora había estado muy relegado los estudios de la mujer o cómo vivía o cómo hacía la mujer en estos itinerarios tan penosos, tan complejos en el galeón de Manila. Tenemos que tener en cuenta que fue una ruta bastante larga, una ruta de meses, una ruta que partía oficialmente del puerto de Acapulco, por ejemplo, que es el puerto oficial del Virreinato de Nueva España, hacia el puerto de Cavite, y que luego en el tornaviaje era todavía más larga. Si en la ida aproximadamente, si todo iba bien, se tardaban unos 4 meses, en la vuelta se podrían tardar como unos 5 o 6 meses, porque las corrientes japonesas de la costa de Kuroshibo hacían que fuera un viaje mucho más dificultoso si le añadimos la falta de parada oficial para el avituallamiento. Por eso, como dijimos al inicio de esta charla, tenía la necesidad de parar en las costas de las Californias. La parada de ida hacia el archipiélago sí tenía un puerto o una parada oficial, que va a ser el puerto que va a ser la isla de Guam. En este orden de cosas tenemos que indagar cuáles, cómo, quiénes, de qué modo fueron estas mujeres que se embarcaron en estas naves, en estas grandes naves. Aquí les pongo una imagen que refleja este proceso, en este caso obviamente de la carrera de Indias, pero sí que es interesante a través de las crónicas cómo hemos podido ir encontrando algunos nombres propios, como por ejemplo como parece ser que Lucía del Corral, como esposa del maestre de campo Martín de Goiti, llegó en la primera expedición al archipiélago en la nave San Juan. Pero claro, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Quiénes fueron allí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se aventuraban a iniciar esta ruta tan peligrosa? Y de hecho, las primeras tripulaciones, la tripulación de la ruta que hablamos en principio de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, sí que se conoce que no iba, por supuesto, ninguna de mujer, sí que va a ser luego en esa nave San Juan, junto con Martín de Goiti cuando su mujer va con él, pero en cierto modo todas estas mujeres, igual que pasaba con las encomenderas, tenían que tomar las riendas de este proceso de circulación de productos y este proceso comercial, que como bien saben era un proceso que estaba más destinado a los vecinos de Manila a priori. Pero esos vecinos de Manila, lo que se hacía era que, aunque no fueran vecinos de Manila, quien hace la ley hace la trampa. Entonces se avecindaban, se empadronaban algunos extranjeros o incluso, como bien conoce y ha investigado la doctora Carmen Yuste, se hacían compañías de comercio entre comerciantes afincados en la Nueva España y comerciantes filipinos. Pues bien, en este orden de cosas, sí, al hilo de la documentación que hemos ido encontrando, nos hemos dado cuenta que este comercio tan importante y el leitmotiv de la ruta transpacífica del Galeón de Manila no era solo un mundo de hombres, sino que hay mujeres con nombres propios, partícipes de este comercio, proceso
que ya ha sido investigado anteriormente por la profesora Inmaculada Alba, y es un proceso muy interesante porque a través de los distintos legajos de los archivos aparece narrando cómo una vez que se quedan viudas necesitan retomar esas boletas de sus maridos en el comercio. Las boletas son un poco como ese documento un poco que te dejaba ser partícipe de este comercio del galeón y por el cual podrías distribuir o podrías incluir una serie de productos más o menos dependiendo del espacio que tuvieras previsto para la documentación. Pero realmente lo más interesante es que aparecen como les queda una mínima pensión de viudedad y tienen la necesidad de gestionar ellas mismas los negocios de su marido, bien sean como encomenderas o bien sean como comerciantes, en este caso ellas liderando esas empresas o ese comercio con una libertad bastante importante teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, porque estas mujeres del archipiélago siempre se las veía como mujeres mucho más libres que las mujeres, por ejemplo, castellanas. Aquí tenéis en imagen cómo aparece atribuido a Ravenet Mestizos en Manila, donde bien se puede ver esta mujer, por ejemplo, con un largo habano fumando, ¿no? Era habitual que las mujeres fumaran y bueno, que fueran más libres en cierto modo. En este orden de cosas, sí, aludiendo al rol que tenían las mujeres como líderes de este comercio, el galeón de Manila. Por ejemplo, María de Escaño llegó a Filipinas con 7 años, hija de un oidor de Manila y viuda del destacado comerciante Francisco de Moya y Torres, regidor de Manila, y se hizo cargo de la compañía de comercio, en este caso de su marido difunto. En esta situación, por ejemplo, en el siglo XVIII nos encontramos como en el consulado de Manila, de unos 150 vocales de la gente que se dedicaba a ese comercio, aparecen 7 mujeres. No mucho, ¿no? Pero algo es algo. En esos listados aparecen, por ejemplo, Ana Sancena, hija del comerciante Domingo Sancena y su cuñado José Fernández Calderón. Era también un importante almacenero de México, con lo cual no era baladí que ella al final dirigiera la empresa, en este caso, de la familia. Es decir, que no solamente dirigen este comercio las viudas, sino que también va a haber nombres propios de mujeres que quieren hacerse cargo de manera libre, no obligada por esa penuria que tenían de pensiones en aquel momento, ¿no? De hecho, en otras de las imágenes de estas ilustraciones que se conservan de Juan Ravenet, aparece, por ejemplo, aquí una dueña en la calle de Manila. Hemos encontrado una interesantísima documentación en distintos archivos sobre cómo, a pesar de que hubo unas compañías de comercio normalmente representadas por hombres, van a ser sus mujeres las que acaben haciendo un comercio directo. Es decir, estamos hablando del caso de Teresa Cetín, esposa de Santi Federici, comerciante sevillano ubicado en México. Hablamos en torno al siglo XVII, o Ana María de Virués, esposa de Ascanio Guazzoni, agente de Manila, del propio Federici. Es decir, que aunque los que tienen más referencias documentales y por supuesto una extensión de epístolas van a ser esta compañía promovida por Santi Federici y el propio Guazzoni, a veces, en ocasiones, hemos encontrado documentación de sus mujeres, sus respectivas mujeres, y cómo una le pedía a la otra alguna cosa. Por ejemplo, como Teresa Cetín le pedía una esclava de Filipinas
a Ana María de Virués, y Ana María de Virués en este documento que tienen aquí sí que se la proporcionó no solamente esa esclava, sino también tejidos, joyas, etc. Hay que detallar aquí que en ese momento los esclavos eran una mercancía más, y de hecho en los listados sí que es frecuente que aparecieran esclavas asiáticas en el galeón, pero también esclavas negras o otro tipo de o esclavas indias, por supuesto. Además es curiosa esta documentación porque nos habla de las características de esa esclava, ¿no? Que era una esclava que había sido formada ya en una casa castellana en Manila, que no estaba, digamos, sin formar, sino que ya tenía una preparación previa antes de mandársela a la propia Teresa Setín. Pero en este orden de cosas y un poco vinculando cuáles fueron las primeras profesiones o las principales profesiones a las que se dedicaban las mujeres en el archipiélago, como bien hemos visto, en un principio pues fueron encomenderas, a posteriori religiosas, incluso mujeres que se hicieron cargo de este comercio en el galeón de Manila. Algunas viajeras ilustres son dignas de mención en este momento, puesto que sí que tenemos afortunadamente la crónica que nos indica cómo fue su viaje. De este modo hemos podido dilucidar las penurias que pasaron algunas de ellas, y no fueron muchas las que partieron, en este caso desde España, y que llegaron a su destino. Tenemos el caso de Jerónima de la Fuente, más conocida como Jerónima de la Asunción, que ya la vimos anteriormente como fundadora del convento de las Clarisas, y que aquí aparece, es muy conocida, es archiconocida, podríamos decir, porque la retrata el propio Diego de Velázquez en esta obra que se conserva en el Museo del Prado, fechada aproximadamente en 1620. De hecho, esta monja clarisa, junto con otras más y un par de criados, en un total de un séquito de 9 personas, comenzaron el viaje hasta llegar a las islas Filipinas, y este viaje ha sido narrado de manera pormenorizada por distintas crónicas o los cronistas o biógrafos de Jerónima de la Fuente. En estas crónicas aparece cómo dónde se disponían dentro del barco, qué condiciones tenían. Normalmente, como se pueden imaginar, esta sería la sección de un barco que se conserva en el Museo Naval, y esta parte que tienen aquí, la parte de la popa, es donde generalmente se ubicaban los camarotes, el camarote del capitán, y también existía un espacio donde estaba la capilla del barco. Incluso para toda esta parte o esta sección de barco aparece en este diccionario de arquitectura naval antigua y moderna de Juan José Navarro de Viana, aparece representados los distintos elementos que decoraban estas estancias un poco más lujosas, si cabe, que el resto de las dependencias, como se pueden imaginar, de la tripulación en general. Entonces, los cronistas o los biógrafos de Sor Jerónima de la Fuente sí nos hablan del cargamento que llevaba, del peso que tenía su equipaje, que era bastante, porque claro, no es que llevara muchas sayas, sino que tenían que llevar incluso el propio avituallamiento personal, el alimento, etcétera. Como fueron acompañadas también por otros religiosos, no en el trayecto en sí, pero sí dentro del interior del barco, parece ser que le dieron camarotes como independientes, si se le puede llamar un poco camarote a este tipo de habitáculos. Así, en este orden de cosas, lo que hacen es que la expedición partió el 22 de junio de 1620 de Sevilla en dirección a Cádiz, embarcando el 12 de agosto del mismo año hacia América, tomando tierra en Veracruz en septiembre de 1620.
Aquí tienen un plano de las principales rutas de comercio de Nueva España que me permite comentarles cómo una vez que se llega a la ciudad de Veracruz, que la tendrían aquí, había un camino muy frecuente, un camino con recuas que te llevaba a la Ciudad de México. Ellas sí que tuvieron la intención desde un primer momento, este séquito, de llegar a la Ciudad de México y quedarse durante un tiempo, bueno, para aclimatarse un poco antes de llegar a las Islas Filipinas. Así se quedaron en la Ciudad de México unos 6 meses aproximadamente, y después de ese tiempo tomaron nuevamente esas recuas o mulas y se dirigieron al puerto de Acapulco. En este puerto de Acapulco les esperaba la nao que les llevaría finalmente a su destino, al archipiélago de Filipinas. Claro, no todo fue un camino de rosas, de hecho sufrieron muchísimo. En el puerto de Acapulco tuvieron que quedarse un tiempo porque habían sufrido desde caídas hasta una plaga de picaduras de mosquitos, etc. Como tenía febrícula, Jerónima de la Fuente, pues se tuvieron que quedar un tiempo más en el puerto de Acapulco antes de tomar el barco que les llevaría por fin a las Islas Filipinas. Pero en esta ocasión, aquí tienen un zoom de ese mapa de Murillo de Velarde que les pusimos anteriormente, y aquí tienen la bahía de Manila, pero en este caso no llegaron directamente al puerto de Cavite, sino que llegaron a un puerto que es el puerto de Bolinao en Pangasinán, en la provincia de Pangasinán, el 24 de julio de 1621. Algunos cronistas dicen que puede ser que lo hicieran porque en este momento había mucha presión de los corsarios holandeses, por lo tanto quizá sería factible que se hiciera así, y luego una vez que llegaron el 24 de julio de 1621 fueron vía marítima y terrestre hacia la ciudad de Manila, llegando por fin el 5 de agosto de 1621, un año, 3 meses y 9 días después de su partida. Con lo cual, como están viendo, un periplo bastante penoso y arduo para una mujer de edad, puesto que ya vieron que en el retrato que le hace el propio Diego Velázquez aparece ya con una edad considerable. Nada que ver este retrato con cómo se la representa ya al final de sus días, mucho más mermada, delgada, tras su paso por este periplo y por el propio archipiélago. Una vez que llegan al archipiélago, van a ser recibidas con todos los factos que se merece por el gobernador Fajardo y por la comitiva de gobierno, y por supuesto por sus benefactores, que le van a dejar una serie de casas para que inicie este convento de clarisas, que, como les decía a continuación, va a ser el primer convento de religiosas en el archipiélago. No solamente estarían las encomenderas, las viudas, las religiosas, sino que también, como se pueden imaginar, hay una serie de mujeres que van a acompañar a sus maridos como gobernadoras, que se le conoce, o como mujeres de los gobernadores y capitanes generales de las Islas Filipinas. En este caso hay documentación muy interesante al hilo del papel de las gobernadoras, que estamos estudiando para que tenga pronto la luz de esta documentación inédita, pero les adelanto que tampoco fueron muchas, pero las que fueron en ocasiones tenemos muy poquita documentación. Por ejemplo, en este expediente de información y licencia de pasajeros a las Indias de Juan de Vargas Hurtado, que fue gobernador y capitán general de las islas desde 1678 hasta 1684, aparece el listado de todas las personas que le acompañaban: Isabel María de Ardila, su mujer, Francisco Guerrero, Juan Gallardo, Jacinto Lobato, Sebastián de Arias como criados, y Ana Enríquez y María Enríquez como criadas. Está fechado en 1677, y aquí en este documento es curioso porque aparecen algunas referencias a algunas mujeres y también a algunos hombres. Por ejemplo, en este caso
aparecen referencias a uno de los criados, dice salto, señal de herida a la frente de 39 años, y haciendo referencia a una criada que no así a la gobernadora, dice tiene buen cuerpo y blanca de 29 años. Esto era muy común, que lo que hicieran es referencia al porte que tenía o a las cicatrices o marcas que tuvieran soldados, marineros o cualquier persona embarcada en el galeón, si es que tienen la fortuna de encontrar algunas referencias de este tipo. Pocas son las referencias de estas gobernadoras ilustres, pero una que hemos encontrado recientemente sí que es de mucha relevancia y de máxima importancia, puesto que nos narra cómo fue su periplo en el galeón, igual que a través de esos biógrafos y cronistas hemos tenido acceso al viaje de Sor Jerónima de la Fuente o Sor Jerónima de Asunción. Estamos hablando de María Bárbara de Obando y Rivadeneira, nacida en 1732, que falleció posteriormente en 1772, en México, mexicana de origen, esposa de Francisco José de Obando y Solís, que fue el primer marqués de Obando, gobernador y capitán general de Filipinas, de 1750 a 1754. Como sí tenemos bastantes datos de ella, sabemos que se casó muy jovencita, se casó por poderes en el año 1700, o sea, cuando tenía 17 años, y aquí tienen una imagen de cómo era María Bárbara de Obando. En la documentación que hemos tenido acceso es bastante interesante porque sufrió bastantes penurias, que se las voy a narrar de una manera bastante escueta, pero sí que merece la pena bueno, detenerse un poco en la crónica de todo el viaje, en este caso de María Bárbara. Una vez que le encargan o que le ordenan al gobernador Francisco José de Obando y Solís que vaya al archipiélago como gobernador y capitán de las islas, se embarcan el 20 de julio de 1750 en Nuestra Señora del Rosario y de los Santos Reyes. Ya llegan, arriban en ese momento a las Islas Filipinas. En ese proceso de ida al archipiélago ya alumbra, da a luz por primera vez en el galeón. Imagínense ustedes las penurias de ese gran barco con toda la tripulación y todo, a pesar de que ella por supuesto estaría en un camarote independiente con su marido, da luz yendo para el archipiélago a José Francisco, su primer hijo, el 15 de abril de 1750, que luego sería, como bien saben, el segundo marqués de Obando. Su hija ya nace allí en Manila, nació el día del Corpus de 1753 y cuando ya estipulan su regreso en 1755 a bordo del galeón de la Santísima Trinidad, María Bárbara da luz nuevamente a su tercer hijo, a Ignacio José Camilo, el 29 de julio de 1755. En este momento, dice la crónica, dice el 29 de julio, parió la señora marquesa de Obando un niño entre las 11 y 12 de la noche, que muere a los pocos días, concretamente el 5 de agosto, cuando navegaban cerca de la isla de Burías y Masbate. Además, comentan que se murió de un aire, decía que se murió el niño de un aire. Bueno, pues no es suficiente con esta penuria, que de regreso se le muere su tercer hijo. En el mismo periplo de vuelta en este galeón de la Santísima Trinidad fallece también su marido, el propio Francisco José de Obando. Y está en las crónicas todo el proceso, como el sacerdote está con él en todo momento dándole la extrema unción y finalmente lo arrojan, digamos, al mar, junto al Golfo de California una vez que fallece. Pues creo que es una de las historias más interesantes de estas viajeras ilustres en el archipiélago. Tengan ustedes en cuenta que se casa por poderes con un hombre que no conoce, muy jovencita, se va hacia el archipiélago de Filipinas dando a luz a su primer hijo a bordo.
nace su segunda hija en Manila y a la vuelta pierde a su tercer hijo y a su marido. No es de extrañar que su familia, que era una familia poderosa de México, le encargue a uno de los pintores novohispanos más conocidos del momento, a Miguel Cabrera, en 1760, este retrato de María Bárbara Guadalupe de Obando y Rivadeneira, en el que aparece con este ángel de la guarda, puesto que estaba muy agradecido de que su hija volviera a tierras mexicanas, que no es para menos, ¿no? Pero les comento que también tiene su historial la hija, ¿no? Aquella niña que nació en Manila en 1753 y luego fallece en Puebla de Los Ángeles en 1750. María Manuela sobrevivió a una enfermedad al nacer y con tan solo 2 añitos hizo ese viaje de tornavuelta en la Santísima Trinidad, donde su madre eh, sufre la pérdida de uno de su tercer hijo y sufre la pérdida de su marido, como hemos visto, y además de todo eso, sufre la presión, una vez muerto su marido, de la tutela de sus hijos menores, es decir, la presionan para que cediera a sus hijos al tutor que había designado a su marido, y ella ruega y ruega que por favor no se le permitiera que le quitaran a sus hijos o que al menos le dejaran a su hija. Bueno, pero eso es otra historia. Cuentan que tras varios intentos de matrimonio fallidos tomó los hábitos en el convento de dominicas Recoletas en Santa Rosa, Puebla de Los Ángeles, ciudad mexicana, como bien saben, sirviendo a la comunidad religiosa hasta su fallecimiento en 1790 con el nombre de Sor María Manuela Bárbara del Santísimo Sacramento. Así que ella también fue otra de las que en este caso solo hizo un viaje de vuelta con su madre, su padre y su hermano hacia Puebla de Los Ángeles, que va a ser donde finalmente se asiente. Pero le pongo en esta ocasión también la historia de María Manuela, porque sí, afortunadamente tenemos las referencias pictóricas de cómo era ella, tanto de pequeña como ya una vez que toma los hábitos, obras que pertenecen a la comunidad de los misioneros de la Preciosa Sangre y que se custodian en la Casa Sol de Cáceres. Y agradezco las fotografías a la investigadora y profesora Pilar Mogollón. Algunas, como bien decía anteriormente, nunca llegaron a su destino y como pongo en el título de esta pantalla, se le dio sepultura en el mar. Fueron muchos, constantes, tanto hombres como mujeres, los que acabaron en el mar, puesto que no aguantaron las penurias del viaje, que fueron muchas, enfermedades, fiebres, penurias alimenticias, etc. De hecho, en el Patache Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza murió doña Ifigenia de Cervantes, mujer del doctor José Gonzalo de Leaegui, oidor provisto de la Audiencia de Manila, en torno a 1743, y él mismo va a ser en la documentación el que narre estas cuestiones. Dice, dejándome a mí en el paso de la misma consternación de las calenturas diarias que padecí por casi 60 días. Habla de que todos padecieron este tipo de fiebres y en este caso, en este viaje, fallece su mujer y su hijo también en el mismo periplo, por lo cual, aunque él está también enfermo, no perece. Y hablando de ella, de doña Ifigenia de Cervantes, dice, y se le dio sepultura en el mar el día 29 del referido mes y año, y así lo certifican, ¿no? Esa embarcación en el entorno del puerto de Humata de Guajuan, en una de las islas Marianas. Además de todo esto, de toda la presencia de las mujeres en el archipiélago y todas las viajeras ilustres en una u otra medida en el galeón de Manila, por supuesto va a haber una serie de mercancías un poquito más vinculadas históricamente a la mujer, mercancías que llegaron al virreinato de Nueva España y causaron furor decorando todos los interiores del virreinato a partir de este momento.
y mercancías que se podrían distribuir en distintas partes geográficas de este itinerario, ¿no? Mercancías que provenían no solamente de Filipinas, sino también de todo el sureste asiático, de Japón, de China, de Filipinas, por supuesto, incluso de la India, y que luego cuando llegan al Virreinato de Nueva España tienen su asimilación en distintos objetos de artes decorativas fundamentalmente del virreinato. Algunos elementos un poquito más vinculados al ropaje femenino que van a ser procedentes, por ejemplo, o elaborados en la India, como pueden ser estas faldas, más conocidas como indianillas, que es muy curioso cómo aparecen representadas en estas obras que se conocen como pinturas de castas a lo largo y ancho de distintas colecciones a nivel mundial se conservan este tipo de obra, o como también aparecen pues vinculadas distintos objetos de cerámica al ámbito femenino, ¿no? Como por ejemplo este retrato de una dama del Museo de Historia Mexicana de Monterrey, que aparece pues tomando un refrigerio con una tacita muy parecida a la que tienen a la derecha, que se ubica en la Fundación Rodríguez Acosta de la ciudad de Granada. Bueno, los más llamados mantones de Manila también, por supuesto, era una vestimenta típicamente femenina y que discurría en este galeón transpacífico. Digo más llamados porque estaban hechos en China, con seda china, pero que como pasaban por el puerto de Manila, por eso se les conocía así. O, por ejemplo, estos abanicos de las mil caras, ¿no? Ambos retratos, ambos cuadros pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta, tanto este de aquí de Andaluzas como este que tienen aquí, en el que se representa estos abanicos que se conocen como los abanicos de las mil caras, donde si ven se aprecia estas caritas de marfil, que también la tiene este gran mantón que tienen en imagen. Lo que está claro es que a lo largo de la historia no se ha tomado el detenimiento oportuno de investigar e indagar sobre estas mujeres que iban a bordo de estos grandes castillos del mar. Mujeres que de una u otra manera dejaron huella no solamente en sus familias, sino que dejaron huella en el propio archipiélago, en la economía del archipiélago. Recuerden que hemos hablado de encomenderas, gobernadoras, comerciantes, ¿no? Pero sin duda, como pueden comprobar, aún queda mucho por hacer en este sentido, y a pesar de que sí se han hecho esfuerzos suficientes para investigar, sobre todo en el ámbito de las religiosas y las beatas, creo que no se han hecho los suficientes esfuerzos para investigar otro tipo de mujeres que iban a bordo de estos grandes navíos, y en eso estamos, ¿no? Intentando escudriñar toda la información posible sobre las mujeres, no solamente en la documentación, sino también a través de los distintos retratos o las distintas elementos artísticos que nos proporciona la época, como por ejemplo este magnífico biombo que se encuentra en el Museo de América. Así que, sin más, les agradezco la invitación a este ciclo de conferencias y espero que les haya resultado de interés. Muchísimas gracias por todo.